Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días, mis queridos holgazanes. En el video tutorial de hoy les voy a enseñar cómo determinar el dominio de una función. No me voy a meter con la formalidad matemática en la cual tendríamos que definir el dominio. Eso lo vamos a dejar para un video especial solamente para aquellas personas que sí lo necesiten, ¿sí? Por lo pronto, el objetivo mío de este video tutorial es que a ustedes les den una función y ustedes puedan determinar cuál es el dominio de esa función, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta son tres cosas. Primero, la división por cero en matemática no está definida. O sea, si yo tuviera que hacer 10 dividido 0, bueno, esto no existe, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la raíz de índice par, ya sea un 2, un 4, un 6, de un número negativo, tampoco existe, no existe en el campo de los reales, ¿sí? Y otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de trabajar un logaritmo, el argumento del logaritmo tiene que ser siempre un número positivo, ¿sí? No puede ser 0 ni puede ser negativo. O sea, por ejemplo, el logaritmo de menos 3 no existe. Esas son las tres cositas que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de determinar cuál es el dominio de una función. Supónganse que a mí me dan la siguiente función y me dicen determinar el dominio. Vamos a suponer que tenemos una función homográfica. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta acá? Yo a la x le puedo asignar cualquier valor, ¿sí? Yo puedo evaluar la función en 1, si evalúo en 1, reemplazo a las x por 1, hago los cálculos y bueno, obtengo la imagen de ese valor. Ahora bien, fíjense una cosa, si yo tuviera que hacer f de 5, ¿qué va a pasar? 2 por 5 menos 3 sobre 5 menos 5 quedaría, ¿de acuerdo? Entonces al operar me queda, bueno, 2 por 5, 10, menos 3 nos da 7, y 5 sobre 5 menos 5 nos da 0. 7 sobre 0 no existe. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar cuando a mí me dan una función en donde haya una división y haya variable en el denominador? Que ese denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces lo podríamos plantear de la siguiente manera. X menos 5 tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, si paso el 5 sumando, x tiene que ser distinto de 5. El dominio de esta función van a ser todos los números reales menos el 5. ¿Sí? O sea, excluimos al 5 de todos los números reales, o sea, yo le puedo asignar cualquier valor real a la x menos el 5. Vamos a suponer que tenemos otra división. Supónganse que tenemos esta función. Tenemos que ver entonces que nuestro denominador sea distinto de 0. En este caso, bueno, podemos resolver de la siguiente manera. Podemos o bien aplicar una diferencia de cuadrados o bien por despeje lo podemos sacar, ¿sí? X cuadrado tiene que ser distinto de 4 si pasamos el 4 y el cuadrado pasa como raíz cuadrada, ¿sí? O sea que acá quedaría, cuando pasamos una potencia par como raíz, las barras de módulo, ¿sí? Bien, la raíz de 4 vale 2. Y ahora nosotros tenemos que abrir el módulo porque esta no es una ecuación, ¿no? Pero la ecuación sería así, ¿verdad? Esta tendría dos soluciones, o sea, 2 al cuadrado es 4 menos 4 es 0 y menos 2 al cuadrado es 4 menos 4 es 0. Entonces acá van a haber dos valores que no pertenecen al dominio. Cuando abrimos el módulo ponemos el positivo y el negativo. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Que el dominio de esta función son todos los números reales menos el menos 2 y el 2, ¿sí? Fíjense que si evaluamos la función en 2, me queda 5 sobre 2 al cuadrado, que es 4, menos 4, 0. 5 sobre 0 no se puede. Y si x fuera menos 2 al cuadrado también me da 4, menos 4, 0. Me queda 5 sobre 0 y bueno, no pertenece al dominio. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una raíz de índice par? Supónganse que a mí me piden estudiar el dominio de esta función. La raíz cuadrada de 2x más 3. Lo que tengo que tener entonces presente acá es que el radicando, o sea, lo que está siendo afectado por el signo de la raíz,
tiene que ser un número mayor o igual a 0. O sea, no puede ser negativo, pero sí puede ser 0, ojo, ¿eh? Entonces vamos a plantear que 2x más 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Y de ahí despejamos. Pasamos el 3 restando y el 2 que está multiplicando dividiendo. ¿Y qué nos queda? Que x tiene que ser más grande o igual que menos 3 medios. O sea, el dominio de esta función va a ir desde menos 3 medios incluido, por eso le ponemos corchete, hasta el más infinito, ¿sí? Cualquier valor que esté comprendido dentro de este intervalo, si lo reemplazamos acá, me va a dar un radicando positivo. Y en el caso de que el número con el cual yo reemplace acá sea menos 3 medios, el radicando nos va a dar 0. Ahora, si ya utilizamos un valor que esté antes de menos 3 medios, o sea, más chico que menos 3 medios, ya ahí la raíz nos va a quedar de un negativo y eso no tiene solución en el campo de los números reales, ¿sí? Así que bueno, en el caso de las raíces, tengan presente esto. Hagamos con un logaritmo, una función logarítmica. Por ejemplo, a mí me piden determinar el dominio del logaritmo en base 2, por ejemplo, de x menos 3, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta, siempre presente, es que el argumento, o sea, lo que afecta al logaritmo, tiene que ser siempre positivo. Acá igual a 0 no, tiene que ser positivo. Entonces vamos a plantear que x menos 3 tiene que ser mayor a 0. Entonces, si pasamos el 3 sumando, me queda x mayor a 3. Conclusión, el dominio va a ir desde 3 sin incluir, por eso paréntesis, al más infinito. ¿De acuerdo? Bien, entonces ustedes dirán siempre, en el logaritmo siempre me va a quedar, ¿sí?, un intervalo hacia la derecha o positivo. No, no necesariamente. Fíjense, eso va a depender de lo que yo tenga dentro del argumento. Supónganse que en el argumento me toca menos x más 1, por ejemplo, ¿no? Entonces yo cuando planteo acá menos x más 1 mayor a 0, acá bien, puedo despejar pasando el 1 restando y después el menos 1 que multiplica la x dividiendo, pero ojo ahí, porque si hay un negativo que está multiplicando en una desigualdad, al pasar para el otro lado cambia el sentido de la desigualdad, ¿sí? Ojo ahí, yo lo resuelvo de la siguiente manera. Menos x lo paso sumando, entonces ahí a mí me queda que 1 es más grande que x. Conclusión, x es menor que 1. ¿Y cuál es el intervalo que representa esta desigualdad? Y bueno, desde menos infinito hasta 1. Entonces ahí tendría el dominio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si tuviera una función de este estilo? Y ahí se empieza a complicar un poquito más, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá tengo que analizar dos cuestiones. Por un lado tengo una raíz de índice par, ¿sí?, y el radicando tiene que ser mayor o igual a 0, pero por otro lado tengo una división y el denominador no puede ser 0. Entonces voy a empezar calculando, determinando el dominio, ¿sí?, de la raíz cuadrada de x más 1, como si esta división no existiera, como que la función fuera raíz de x más 1. Entonces, ahí lo que planteo es que x más 1 tiene que ser mayor o igual a 0, el 1 pasa restando, me queda entonces que el dominio, si fuera esa la función, ¿no?, iría desde menos 1 incluido al más infinito. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa con la división? Si yo analizo el tema de la división, dijimos que el denominador tiene que ser distinto de 0. Si yo planteo, a ver, ¿para qué valor de x más 1 vale 0? Y bueno, pasamos la raíz como potencia, me queda x más 1 igual a 0, porque 0 al cuadrado es 0. Pasamos el 1 restando y me queda que x es igual a menos 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo reemplazo a la x por menos 1, me va a quedar menos 1 más 1, 0, raíz de 0 es 0, 2 sobre 0, no se puede dividir por 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder determinar el dominio de la función? Y bueno, quizás si las funciones son compuestas, ¿sí?, como en este caso, yo les aconsejaría que representen en la recta numérica. Vamos a representar primero lo que nos dio con respecto a la raíz. X mayor o igual a menos 1 sería de menos 1, si acá está el menos 1, a más infinito. Eso por un lado. Pero por otro lado dijimos que x
tiene que ser distinto de menos 1. O sea que este menos 1, que si bien estaba incluido cuando trabajamos con la raíz, no es válido, no pertenece al dominio porque me hace 0 al denominador. Entonces lo tengo que excluir. De esa forma, esto se va a transformar de la siguiente manera, ¿sí? De menos 1 a más infinito. Entonces, el dominio de esta función va a ir desde menos 1 sin incluir al más infinito. ¿De acuerdo? Bien. Eso es lo que ustedes tienen que saber a la hora de poder determinar el dominio de una función. No se van a encontrar con mayores sorpresas al respecto. Puede ser que haya alguna combinación de funciones, pero siempre tienen que tener en cuenta lo que les estaba diciendo. ¿Qué pasa cuando a mí me dan una función en donde no hay ni división, ni raíces de índice par, ni logaritmos? Y bueno, el dominio, chicos, van a ser todos los reales. Y yo les digo, ¿cuál es el dominio de esta función? Y bueno, es una función polinómica, en este caso una cuadrática de segundo grado. Bueno, el dominio de todas las funciones polinómicas son todos los reales. Si a mí me dieran una función exponencial, por ejemplo, e elevado a la x menos 3. Y bueno, el dominio son todos los números reales. Ahora, si la función es compuesta, por ejemplo, si nosotros tenemos e elevado a la 3 sobre x menos 1, ¿sí? Acá tengo una función de otra función, o sea, una homográfica dentro de una exponencial. Bueno, ahí lo que tengo que tener en cuenta es el tema de la división en el exponente. X no puede valer 1 porque me quedaría 3 sobre 0, ¿sí? Entonces, en este caso, el dominio serían todos los reales menos el 1. Y bueno, eso fue todo para este video tutorial. Así que bueno, les dejo un saludo y los espero en el siguiente video. Chau, chau, chicos.